El camín del indiano. Nun pequeño pueblo d'Astúries, onde les nubes afalaguen les montanyes, el verde cubre tou, y l'aire siempre esgolía a hierba mollada y a lleña quemada, vivía Mateo. Y era un mozu de manos fuertes y mirada soñadora, pero los sos bolsos taben tan vacíos como la despensa de la so casa. La so madre, Olaya, sospiraba mientras arremendaba per quinta vegada la mesma camisa, sabiendo que el maíz nun bastaba para alimentar les esperanzas del sofío. La tierra ya era formosa, pero negábase a dar más de lo que ya ofertaba. Mateo amaba la so tierra, pero la so familia ya era prove, y el futuro parecía tan gris como el cielo de invierno, y por eso decidióse a ir en busca de una vida mejor. El día de la partida, el puerto de Sixón estaban lleno de berríos, gaviluetes y tristes despidíes. La so madre, Olaya, abrazaba tan fuerte que Mateo sintió que nunca podría soltarse. Ella apurrió y una pequeña bolsa con tierra del so xardín y una manzana colorada. «Nun escaezas el frescor de la nuestra casa cuando el sol apierte, fiu mío», dixo ella con los huellos mollaos. La despedida foi bien murnia, porque saben que mucha xente foi traballar a América, pero nun saben si van poder volver. Tres muchos lloros, Mateo dirixióse al barcú. La travesía pol Atlántico foi un llargo paréntesis de foles azules y cielos infinitos. L'Atlántico yera un desierto d'agua, onde las folas, da cuando, paecían montes más altos que las del so propio pueblo. Foi un viaxe que duró selmanes que paecieron años. Mateo pasaba las horas na cubierta, viendo cómo la costa de España convertíase en una línea fina y después en nada. A pesar del mareu y el mieu a lo desconocido, cada noche miraba las estrellas y prometía que el sacrificio de dechar tras el sollar nun sería en devaneo. Al llegar a las Américas, el calor y el bullicio de La Habana recibiólo como una bofetada de vitalidad. Mateo nun perdió tiempo. Empezó traballando nos muelles, cargando pesados sacos de azúcar bajo un sol que nun perdonaba. Les sos manes, ya curtidas pel campo asturiano, enllenáronse de 9 sangüeñes, pero la so voluntad permanecía intacta. Cada moneda que aforraba yera un paso más barganal del so suaño. Mateo traballó bien duro, nunes condiciones complicadas, pero con mucha ilusión y ganes de aprender y a mejorar la so situación en Cuba, y lograr el sueño de triunfar faciendo las Américas. Col tiempo, la so diligencia llamó la atención de Aurelio, el dueño de un próspero almacén de teles y especies. Aurelio, que también llegara fai unos años en sin nada, vio en Mateo el mesmo fuego que una vegada lu guió a él. Enseñólo a llevar las cuentes, a extremar la calidad de las sedes y a ajustar con los mercaderes que llegaban de todo el Caribe. Mateo ya no solo trabajaba con los músculos, sino también con la cabeza. El so sueño de triunfar en América diva verándose a dulces, con mucho esfuerzo y trabajo. Los años pasaron y Mateo convirtióse en un home de negocios respetado en Cuba. Les sus inversiones florearon y la so fortuna creció como la espluma del mar. Agora vistía trajes de lino blanco, sombrero panamá y llevaba un relón d'oro en el bolso. Pero baso la su elegancia seguía yatiendo el corazón del neño que corría pelos praos de Asturias. Nunca escaeció lo difícil que yera la so vida en Asturias, y eso caltenía lo humilde y generoso a pesar del so éxito en los negocios. Un día, mientras miraba el puerto dende la so oficina, Mateo supo que ya era hora de tornar a Asturias. En todos los años que tuvo allí, siempre estuvo en mente a la so familia y amigos del pueblo. Enllenó los sos bagules no solo con sedes, tabaco y café, sino también con planos y proyectos. Quería llevarse un cachú del nuevo mundo a la so vieja aldea, nun para presumir, sino para transformar la señardá en progreso. Cerró la so última maleta con un sollutu de alivio. L'indiano estaba listo para tornar a Asturias. Tras muchos años, el regreso fue un españíu de emociones. Al entrar en el so pueblo, los vecinos salieron a recibirlo con plasmo. Sira, una neña, fía de una de las sos amigues de la infancia, mirábalo sorprendía con los huellos bien abiertos. Mateo bajó del coche bien cargaú de regalos, teles fines, café, cigarros y puros, xuguetes y carambelos que sabían a frutes tropicales para los más pequeños.
Todo el mundo estaba encantado col regreso del su amigo, que tantos años atrás tuvo que emigrar. Mateo, al que ya se conocía como l'Indianu, construyó una guapa y colorida casa que recordaba a la so vida en Cuba, con grandes galerías, torres y xardinos exóticos. En el centro del xardín llantó una palmera peralta, un faru verde que anunciaba a todo el valle que allí vivía da quien que cruciara el océano y volviera pa contar la su historia. Además, fiel a la so promesa, Mateo financió la construcción de una escuela moderna y una fonte de piedra donde el agua siempre escorría fresca para todos. También trajo la luz eléctrico, financió parques, llavaderos y organizó folixes para todo el pueblo. Nel ocaso de la so vida, Mateo sentábase bajo la solombra de la so palmera. De cutíu visitaba Lucira, agora convertida en una moza maestra de la escuela que él mesmo fundara. Xuntos miraban los montes asturianos, mientras Mateo contaba historias de tierras alluñaes. L'Indianu non solo trachera riqueza, trachera la certidumbre de que, con esfuerzo, los suaños pueden cruciar océanos y echar raigaños en casa. Si vos presta este contenido educativo, ayúdanos con tu like y compartiendo el video. Muchas gracias por el apoyo.